El secreto de la mariposa. ¿Qué pasaría si un niño te hiciera la pregunta que más temes responder? La pregunta quedó suspendida en la cabina del avión, como una súplica que había esperado 3 años para ser pronunciada. Los pasajeros voltearon a ver con curiosa simpatía. Las azafatas, con los movimientos más lentos, detuvieron su servicio. Y Andrés Lázaro, director ejecutivo de un imperio multimillonario, que podía dirigir salas de juntas y negociar acuerdos de miles de millones de dólares, se encontró completamente incapaz de articular una sola palabra en respuesta. Su hija de 6 años, Elisa, sentada a su lado, lo miraba con ojos inocentes, llenos de una sabiduría que solo se adquiere al ver a un padre cargar la pena como piedras en los bolsillos. En el pasillo, una mujer de rostro amable con uniforme de enfermera pediátrica había dejado de fingir que leía su revista, sus propios ojos brillando con el eco de una pregunta que no tenía una respuesta fácil. A 9.000 metros de altura, un hombre que se había convencido de que el silencio era su refugio, estaba a punto de descubrir que algunas verdades se niegan a permanecer enterradas. Suscríbete para ver qué sucede a continuación. 3 años. Ese fue el tiempo que Andrés había tardado en perfeccionar el arte de la invisibilidad. No la que viene de esconderse, sino la que viene de construir muros tan altos que ni siquiera la bondad podía escalarlos. Había abordado este vuelo de Madrid a Buenos Aires como abordaba todo lo demás en su vida, metódicamente, a propósito y completamente solo. Papi. La voz de Elisa era suave, paciente, como solo los niños saben ser cuando algo importante necesita ser dicho. Andrés se volteó hacia ella, esperando una petición de jugo o una pregunta sobre el destino. En cambio, los ojos claros e inocentes de su hija tenían una profundidad que le cortó la respiración. ¿No crees que mamá querría que alguien nos amara a los dos? Las palabras lo golpearon como un puñetazo físico. Su boca se abrió, luego se cerró. Las respuestas ensayadas que usaba en todos los demás aspectos de su vida, las evasivas amables, el lenguaje corporativo, la cuidadosa forma de evadir los temas difíciles, todo simplemente se desvaneció. Por primera vez en 3 años, Andrés Lázaro no tenía una respuesta. Miró a su hija, esta hermosa niña que llevaba la sabiduría de Sara en su sonrisa y su valentía en sus preguntas. El silencio se extendió entre ellos, lleno de todo lo que Andrés no podía decir. Su miedo a traicionar la memoria de Sara, su terror a amar y perder de nuevo, su culpa por ser él quien sobrevivió. «Yo», Andrés intentó, luego se detuvo. La verdad era que no sabía lo que Sara querría. Había pasado tanto tiempo intentando honrar su memoria, congelando su vida, que nunca se había detenido a considerar que ella podría haber querido que su historia siguiera creciendo, incluso sin ella en ella. Sofía Morales había estado observando este silencioso drama desde el pasillo. Como enfermera pediátrica, había sido testigo de incontables momentos en los que los niños hacían las preguntas que los adultos no podían enfrentar. Pero había algo en este padre y esta hija en particular que le hizo doler el corazón con una extraña familiaridad. Se había fijado en ellos desde el momento en que tomaron sus asientos, no por el costoso traje o la forma en que otros pasajeros susurraban su nombre, sino por sus ojos. Eran del tipo que contenía historias demasiado pesadas para que una sola persona las cargara. Ella había visto esos ojos antes, en los pasillos de los hospitales, donde la esperanza y el dolor caminaban de la mano. Pero fue otra cosa lo que la hizo contener la respiración.
algo delicado que brillaba en la muñeca de Elisa. Una pequeña pulsera de plata, con un dije de mariposa, exactamente como uno que ella había admirado hacía años en un congreso médico. La mujer que la llevaba había sido radiante, hablando apasionadamente sobre la importancia de la investigación pediátrica. El corazón de Sofía dio un vuelco mientras los fragmentos de memoria afloraban. Sara Lázaro, decía la etiqueta con el nombre. ¿Sería posible? La mente de Sofía se aceleró con las implicaciones. La coincidencia, el lugar, la joya distintiva. Era demasiado para ser solo una casualidad. Ella había pasado los últimos años preguntándose qué había sido de la mujer extraordinaria que había hablado tan elocuentemente sobre el amor y la pérdida, sobre prepararse para lo impensable, sin dejar de elegir vivir plenamente. Ahora, al ver a esta pequeña niña llevando lo que solo podía ser la pulsera de su madre, Sofía sintió la extraña sensación de que el destino se estaba acomodando a su alrededor. «Papi». Elisa lo intentó de nuevo, su pequeña voz rompiendo el silencio paralizante de Andrés. «No tienes que responder ahora, pero tal vez podrías pensarlo». Las palabras golpearon a Andrés como un golpe físico. Sara. Incluso después de 3 años, su voz vivía en la sabiduría de su hija, su bondad fluyendo a través de las acciones de Elisa, como un río que se negaba a ser contenido. Sofía levantó la vista cuando la pequeña se le acercó, con el rostro iluminado con el tipo de calidez genuina que la había convertido en enfermera pediátrica. «Gracias, cariño. ¿Cómo te llamas?» «Elisa. Y ese es mi papá». Solía sonreír más, pero ahora se le olvida. A veces los niños son como espejos que los adultos no estamos listos para mirar. El corazón de Sofía hizo algo que no había hecho en meses. Reconoció el dolor de otra persona. Ella tenía sus propias razones para entender el aislamiento, su propia historia con la confianza, rota y reconstruida. «Tu papá parece tener muchas cosas en la cabeza», dijo suavemente, devolviendo el susurro cómplice de Elisa. Andrés sintió la conversación de ellas como una presencia física a su lado. Se había vuelto un experto en la evasión, en mantener la distancia que mantenía a la gente a raya. Pero su hija, su hermosa e intuitiva hija, nunca había aprendido que el amor era algo a lo que temer. «Sí, las tiene», continuó Elisa, acomodándose con las piernas cruzadas en el suelo del avión, como si la atención de Sofía fuera lo más natural del mundo. «A veces por la noche lo escucho en su oficina, no trabajando, solo sentado. Mamá solía sentarse con él, pero ahora se sienta solo». Elisa buscó en su pequeña mochila, sacando una caja de lápices de colores que se le cayeron de las manos, dispersándose por el estrecho pasillo. «Oh, no», susurró, viendo los lápices rodar bajo los asientos y hacia los pies de otros pasajeros. Sofía se arrodilló de inmediato, recogiendo los lápices descarriados con suave eficiencia. «¿Qué estás dibujando?», preguntó, notando el dibujo a medio terminar en el regazo de Elisa. El rostro de la niña se iluminó al sostener el papel. Un dibujo de 3 figuras de palo de pie frente a una casa. Un hombre alto, una niña pequeña, y entre ellos, delineada con trazos más claros, la figura de una mujer. «Ese es mi papá y yo», explicó Elisa, señalando las figuras completas. «Y esa es la dama misteriosa». La respiración de Sofía se cortó ligeramente. «Así que esta es la dama misteriosa». Andrés, que había estado fingiendo no escuchar, se encontró mirando. Sus ojos se encontraron con los de Sofía en el estrecho espacio, y por un momento, la cabina del avión se desvaneció. En esa mirada hubo un reconocimiento, no de extraños, sino de 2 almas que entendían la esperanza perdida
y la aterradora posibilidad de empezar de nuevo. El comienzo del final. ¿Crees que el amor perdido puede ser el cimiento de uno nuevo? Comenta tu opinión. Las palabras de Elisa perforaron las defensas de Andrés, como la luz del sol a través de las nubes de tormenta. Se quitó un audífono, incapaz de fingir que no escuchaba. Sofía se arrodilló a la altura de Elisa, su voz suave con comprensión. A veces estar solo puede sentirse más seguro, especialmente cuando alguien a quien amamos ya no está. La mano de Andrés se apretó alrededor de su teléfono. Como esta extraña, esta mujer que nunca había conocido, entendía lo que él ni siquiera podía explicarse a sí mismo. ¿Alguien que amabas también se fue?, preguntó Elisa con la devastadora franqueza de la infancia. Los ojos de Sofía se iluminaron con su propio dolor. Alguien que pensé que me amaba, decidió que no quería quedarse cuando las cosas se pusieron difíciles, cuando mi mamá se enfermó y yo lo necesitaba más. Hizo una pausa, luego agregó en voz baja: pero eso me enseñó algo importante. El amor de verdad no se va cuando las cosas se ponen difíciles. Encuentra una manera de quedarse. Sofía miró hacia Andrés, sus ojos gentiles con una invitación. Si alguna vez quieres hablar, aquí estoy. La oferta quedó suspendida en el aire como una mano extendida. Andrés sintió que sus defensas se cerraban con precisión. Estoy bien, dijo bruscamente, su voz volviendo al tono frío y profesional que había mantenido al mundo a raya durante 3 años. No necesito a nadie. Las palabras cortaron la tierna atmósfera como una cuchilla. El rostro de Sofía no mostró dolor, sino comprensión. Ella había visto este tipo de armadura protectora antes. Elisa, sin embargo, no pudo ocultar su decepción. Sus pequeños hombros se hundieron mientras miraba a su padre. «Solo quiero que seas feliz, papi», susurró, su voz apenas audible por encima de los motores del avión. Andrés volvió el rostro hacia la ventana. Su mandíbula se apretó. Sus ojos no reflejaban más que un cielo vacío. Dentro de su corazón, estaba en guerra consigo mismo, queriendo acercarse mientras simultáneamente construía muros más altos, queriendo proteger mientras, sin querer, causaba dolor a las mismas personas que más amaba. Andrés sintió que algo se rompía dentro de su pecho, no rompiéndose, sino abriéndose. Durante 3 años se había convencido de que amar significaba arriesgarse a perder. Pero ¿qué pasaría si, en cambio, cerrarse garantizaba esa pérdida? Los recuerdos lo invadieron sin previo aviso. La mano de Sara en la suya, en el hospital. Su voz apenas un susurro después del accidente. «Prométeme», había dicho, con sus ojos luchando por permanecer abiertos. «Prométeme que protegerás a Elisa. No dejes que nadie la lastime como este mundo nos ha lastimado a nosotros». Él lo había prometido, sellando su corazón en el mismo aliento, creyendo que el amor era un lujo que ya no podía permitirse. Pero ahora, al ver el rostro de su hija iluminarse mientras Sofía la escuchaba con genuino cuidado, Andrés sintió que el peso de esa promesa se movía. ¿Había querido Sara que la protegiera del amor mismo? ¿O había querido algo más profundo, que la protegiera del tipo de amor que abandona, que desaparece cuando la vida se pone difícil? «¿Tu mami está en el cielo?», le preguntó Elisa a Sofía, con la suave curiosidad de una niña que había hecho esa pregunta sobre su propia madre muchas veces. «No, cariño, ella se recuperó, pero por un tiempo no estaba segura de que lo haría». Sofía miró hacia Andrés, notando lo quieto que se había puesto. Con qué intensidad escuchaba, a pesar de su aparente indiferencia. A veces las personas que amamos se enferman, se lastiman o tienen que irse, pero el amor no se va con ellas. Se queda aquí.
Sofía se tocó el pecho. Y se hace más grande cuando lo compartimos. Elisa asintió solemnemente. Luego se iluminó. Papi tiene mucho amor dentro. Lo sé porque me hace panqueques en forma de mariposa todos los sábados y me lee 3 cuentos para dormir incluso cuando está muy cansado. Y tiene la foto de mamá junto a su cama para que pueda cuidarnos. Andrés contuvo el aliento. No sabía que Elisa se había dado cuenta de eso, que su hija estaba catalogando su amor, incluso mientras él trataba de racionarlo, de protegerlo, de mantenerlo encerrado donde no pudiera perderse de nuevo. De repente, el avión se sacudió violentamente, atrapado en una inesperada zona de turbulencia. La voz del capitán sonó por el intercomunicador. Estamos experimentando un poco de aire turbulento. Por favor, permanezcan sentados con sus cinturones de seguridad abrochados. El libro de colorear de Elisa voló de sus manos mientras el avión se sacudía de nuevo. Sus ojos se abrieron de terror, llenándose de lágrimas al instante. ¡Papi!, gritó, su pequeña voz rompiéndose de miedo. Antes de que Andrés pudiera desabrocharse el cinturón, antes de que pudiera cruzar el pasillo, Sofía ya estaba allí, sus brazos envueltos alrededor de la temblorosa figura de Elisa, atrayendo a la niña contra su pecho. «Está bien», susurró Sofía, su voz firme y segura a pesar de la continua sacudida del avión. «Te tengo. Estás a salvo». Su mano acarició el cabello de Elisa con una suavidad experimentada, del tipo que provenía de años de consolar a niños asustados en los pasillos de los hospitales. Elisa enterró su rostro contra el hombro de Sofía. Sus sollozos se calmaron al sentir la seguridad de ser abrazada por alguien que realmente entendía cómo hacer desaparecer el miedo. Sofía comenzó a tararear suavemente una nana que pareció envolver a ambas como una manta protectora. Andrés observó cómo se desarrollaba esto, paralizado por una revelación que lo golpeó más fuerte que la turbulencia. Durante 3 años, había tratado de ser todo para su hija: padre, madre, protector, compañero. Pero en este momento, al ver a Sofía proporcionar instintivamente el consuelo que Elisa necesitaba, se dio cuenta de que había partes de la curación que no podía darle solo, no porque no la amara lo suficiente, sino porque el amor a veces requería dejar que otros entraran para ayudar a cargar el peso. El avión se estabilizó, pero ni Sofía ni Elisa se movieron de su abrazo hasta que la respiración de la niña volvió a la normalidad. Sofía se encontró con los ojos de Andrés a través del estrecho pasillo. Por un momento, la cabina del avión se desvaneció, y solo quedaron 2 personas que entendían lo que significaba reconstruirse después de que el mundo te había arrebatado algo precioso. «Tu papi parece que te ama mucho», le dijo Sofía a Elisa, pero sus palabras estaban destinadas al hombre que finalmente estaba aprendiendo a escuchar. La voz del capitán sonó por el intercomunicador. «Estamos comenzando nuestro descenso hacia Buenos Aires. Por favor, regresen a sus asientos y prepárense para el aterrizaje». Elisa volvió a su asiento, pero no sin antes susurrarle a Sofía: «¿Te sentarás con nosotros de nuevo alguna vez? Papi necesita amigos, aunque él crea que no». La reconciliación. ¿Qué pasaría si dejáramos de proteger nuestros corazones y empezáramos a compartirlos en su lugar? Mientras el avión descendía por el cielo de Buenos Aires, Andrés sintió algo que no había experimentado en años: la posibilidad de una conexión. No la superficial de los negocios, sino la profunda, aterradora y hermosa posibilidad de dejar que alguien viera quién era realmente, debajo de la armadura del éxito y la autoprotección. «Papi». La voz de Elisa era más pequeña ahora, insegura. «Sí, cariño.
Sé que no pude responder a tu pregunta de antes sobre si mamá querría que alguien nos amara a los dos. Elisa miró sus manos, jugueteando con la pulsera de mariposa en su muñeca. Pero creo que tal vez sí lo quiere, porque ella nos amaba tanto, y el amor quiere que el amor se haga más grande, no más pequeño. La pregunta quedó suspendida en el aire, como una oración esperando ser respondida. Andrés cerró los ojos y por primera vez en 3 años se permitió recordar a Sara, no como alguien que había perdido, sino como alguien que lo había amado lo suficiente como para desear su felicidad, incluso más allá de su propia existencia. Sara había sido la que se hacía amiga de extraños en las filas del supermercado, la que llevaba sopa a los vecinos enfermos, la que creía que los corazones estaban hechos para ser compartidos, no acaparados. Le habría gustado Sofía. Habría visto de inmediato lo que Andrés apenas estaba empezando a reconocer. Creo, dijo Andrés con cuidado, su voz rompiéndose ligeramente, que mamá querría que ambos recordáramos que el amor no es algo que se nos agota al darlo. La sonrisa de Elisa podría haber impulsado el descenso del avión. Se volvió hacia Sofía, que estaba preparando sus propias pertenencias para el aterrizaje, y le gritó: «¡Sofía! Papi dice que el amor se hace más grande cuando lo compartes». Sofía miró, y el reconocimiento que la había estado molestando desde que abordaron de repente se cristalizó. «Elisa», dijo suavemente acercándose, «¿puedo preguntar sobre tu pulsera, el dije de mariposa?» Elisa tocó la pulsera de plata con amor. «Era de mamá. Papi me la dio para mi cumpleaños». El corazón de Sofía se aceleró. Creo que conocí a tu mamá una vez en un congreso de investigación pediátrica en Mar del Plata, hace unos 4 años. Llevaba la misma pulsera y habló tan hermosamente sobre el apoyo a los niños en los hospitales. El rostro de Andrés se puso completamente blanco. «¿Conociste a Sara?» Se sentó a mi lado durante un panel sobre atención centrada en la familia. Mencionó que tenía una niña llamada Elisa y dijo algo que nunca olvidaré. La voz de Sofía tembló con el peso del recuerdo. Dijo: «Si algo me sucede, rezo para que haya una mujer por ahí con suficiente amor para ayudar a mi esposo a recordar cómo vivir de nuevo». El avión pareció dejar de moverse. Andrés sintió como si todo el universo se hubiera desplazado en su eje. Durante 3 años, había creído que conocer a alguien nuevo sería una traición a la memoria de Sara. Pero, ¿y si la propia Sara había orquestado este momento de alguna manera? ¿Y si la mujer sentada frente a él no era una extraña en absoluto, sino una oración respondida que él nunca se había atrevido a hacer? Las lágrimas que había reprimido durante años finalmente se liberaron, corriendo por su rostro, mientras el peso total de esta imposible coincidencia se posaba sobre él. Ella lo sabía, susurró, su voz quebrándose. De alguna manera, ella lo sabía, pero la realidad comenzó a inmiscuirse. Andrés recordó quién era él en el mundo fuera de este avión. Andrés Lázaro, director de Industrias Lázaro, el hombre cuya tragedia privada se había convertido en especulación pública. Recordó a los periodistas, la simpatía que se sentía más como curiosidad, la forma en que la gente lo miraba como un espécimen en una vitrina, el viudo adinerado que desapareció de la sociedad. Papi. Elisa había notado su retirada, la forma en que sus hombros se habían tensado, su mandíbula se había apretado. «Está bien, cariño, solo estoy pensando». Pero no estaba bien, y todos lo sabían. La magia de los 9.000 metros de altura estaba dando paso a las duras luces fluorescentes del aeropuerto de Ezeiza.
donde la vida real esperaba con sus complicaciones y expectativas, y la terrible vulnerabilidad de ser conocido. Sofía comenzó a recoger sus cosas, y Andrés sintió que el pánico subía por su garganta. ¿Qué sabía realmente de esta mujer? Era amable con su hija. Tenía ojos gentiles, entendía la pérdida. Pero, ¿era eso suficiente para construir algo? ¿Una amistad? ¿Algo más? La sola idea lo aterraba. ¡Sofía!, gritó Elisa mientras el avión se dirigía a la puerta. ¿Vives en Buenos Aires? Sí, cariño. Trabajo en el hospital de niños. Nosotros vivimos en un barrio costero. Papi, ¿puede Sofía venir a cenar a casa? Tú haces los mejores ñoquis, y tenemos esa mesa grande que siempre está vacía excepto para nosotros dos. El rostro de Andrés se enrojeció. La inocente honestidad de la infancia acababa de exponer la soledad que él trabajaba tan duro para ocultar. La mesa del comedor construida para una familia, pero ocupada por el fantasma de su esposa y el eco de la voz de su hija en una casa demasiado grande para el amor que contenía. Sofía sintió su vergüenza y habló suavemente. Es muy amable de tu parte invitarme, Elisa, pero estoy segura de que tu papi tiene muchas cosas importantes que hacer. Era la ruta de escape perfecta, la evasiva educada que le permitiría retirarse a la seguridad. Andrés abrió la boca para aceptarla, para sonreír cortésmente, intercambiar cumplidos y desaparecer de nuevo en su aislamiento cuidadosamente construido. En cambio, se escuchó a sí mismo decir, en realidad, no tengo cosas importantes que hacer. Quiero decir, solo cenar con Elisa. Como siempre, la confesión quedó suspendida entre ellos, honesta, cruda y completamente sin pretensiones. Por primera vez en años, Andrés Lázaro había dicho la verdad sobre su vida, en lugar de esconderse detrás de su éxito. El legado de la mariposa. ¿Te gustó la historia? Dale me gusta y comparte con tus amigos. A veces, la verdad es lo único que puede liberarnos. Mientras los pasajeros comenzaban a desembarcar, una mujer de 3 filas más adelante se volteó. Una mujer impecablemente vestida, de unos 50 años, con gafas de diseñador y un blazer perfectamente, a medida que gritaba, sofisticación de la alta sociedad. Sus dedos bien cuidados sostenían el último iPhone como un arma de guerra en las redes sociales. Su voz con la autoridad confiada de alguien acostumbrado a ser escuchado en salas de juntas y galas benéficas. ¡Ay, Dios mío! Eres Andrés Lázaro, el Andrés Lázaro, anunció con el toque teatral de alguien que vivía para momentos como estos. La cabina del avión se quedó en silencio, excepto por el sonido de las cámaras haciendo clic. La peor pesadilla de Andrés se estaba desarrollando en tiempo real. La exposición que había pasado 3 años evitando. El momento en que su dolor privado se convertía en entretenimiento público. El director que desapareció después de que su esposa muriera en ese terrible accidente de coche, continuó la mujer, su voz proyectándose con la facilidad practicada de alguien cómodo al mando de la atención. Leí todo sobre ello en Fortune Forbes. Hola, simplemente desapareciste de la sociedad. Hubo rumores de que habías tenido una crisis nerviosa, de que habías perdido todo tu dinero, de que estabas escondiendo algún escándalo. La cabeza de Sofía se volteó bruscamente hacia Andrés, sus ojos abiertos por el repentino reconocimiento y la incredulidad. ¿Tú eres ese Andrés?, respiró, su voz apenas un susurro, atónita por la revelación de quién había estado sentado a su lado todo el tiempo. El rostro de Andrés se puso blanco. Los muros que había pasado 3 años construyendo parecieron desmoronarse a su alrededor al ver el cambio en la expresión de Sofía. De la conexión a la confusión, de la comprensión
a la inevitable distancia que la fama siempre creaba entre él y la conexión humana genuina. «Ahora solo verás al director», dijo Andrés en voz baja, su voz pesada con resignación y la amarga experiencia de ver a las personas cambiar una vez que sabían quién era él en el mundo más allá de la cabina del avión. Sofía observó la transformación de Andrés con creciente alarma. El hombre que se había estado abriendo lentamente, que estaba recordando lentamente cómo conectar, estaba desapareciendo ante sus ojos, retirándose al caparazón de la figura pública y la indiferencia practicada que lo había protegido durante 3 años. «Lo siento», dijo Andrés rígidamente, volviendo a la voz corporativa que mantenía a todos a distancia. «Creo que ha habido una confusión», pero la mujer no había terminado. «No hay confusión. Definitivamente eres tú. Oh, esto es tan emocionante, lo voy a publicar en todas partes». Andrés Lázaro visto en vuelo comercial con mujer misteriosa y niña. Esperen a que mis seguidores vean esto. Sofía sintió el pánico de Andrés, como una fuerza física a su lado. Ahora entendía por qué se había aislado, no solo por el dolor, sino por el terrible peso de ser conocido por su pérdida en lugar de por su vida. El mundo había convertido su historia de amor en un cuento de advertencia, su matrimonio en un titular, su dolor en entretenimiento. «Por favor», dijo Andrés en voz baja, su voz tensa. «Mi hija». Pero Elisa, la dulce Elisa, que había heredado la valentía de su madre junto con su amabilidad, se puso de pie en su asiento y se enfrentó a las cámaras de los teléfonos con la dignidad de una reina. «Mi nombre es Elisa Lázaro», anunció claramente. «Este es mi papi. No es misterioso, ni triste, ni está roto como creen. Es el mejor papá del mundo entero. Hace panqueques de mariposa y lee cuentos para dormir. Y guarda la foto de mi mamá para que pueda darle las buenas noches todos los días». El avión se quedó en silencio. Incluso la mujer con el teléfono pareció darse cuenta de que se había topado con algo sagrado, algo que merecía protección, en lugar de exposición. Elisa continuó, su pequeña voz llevando el peso de una sabiduría mucho más allá de sus años. «Y Sofía es nuestra amiga. Es amable y hace que mi papi recuerde cómo sonreír. Así que, en lugar de tomar fotos, tal vez podrían dejarnos ser amigos como personas normales». Andrés sintió que las lágrimas que no había llorado en 3 años le quemaban detrás de los ojos. Su hija, su valiente y hermosa hija, lo estaba protegiendo de la misma manera en que él había intentado protegerla a ella, con un amor lo suficientemente feroz como para enfrentar a un mundo que quería consumir su historia en lugar de honrarla. Sofía se cruzó al pasillo y tomó la mano de Andrés, no de forma romántica, no dramática, sino con el simple gesto humano de solidaridad. «Ella tiene razón», dijo Sofía, dirigiéndose a la cabina llena de extraños. «Algunas historias son demasiado preciosas para ser reducidas a publicaciones en redes sociales. Este es un padre y una hija que han pasado por algo inimaginable y están aprendiendo a sanar. Eso no es entretenimiento. Eso es vida». Uno por uno, los teléfonos fueron bajados. La mujer que había comenzado todo parecía genuinamente avergonzada. «Yo, lo siento. No pensé. Solo vi a una celebridad y...» «Viste a un ser humano», dijo Sofía suavemente. «Todos lo somos». Después de un largo momento de silencio, mientras la cabina comenzaba a vaciarse con un nuevo respeto, Sofía se volvió hacia Andrés con ojos que no tenían juicio, sin ningún cambio en la calidez que se había estado construyendo entre ellos durante horas. «Elisa no necesita a un director», dijo suavemente, su voz firme y segura.
Solo necesita a su papá. Y tal vez, tú también necesitas a alguien. Andrés sintió que algo se abría dentro de su pecho, no rompiéndose, sino liberándose. Las lágrimas que había reprimido durante 3 años finalmente se derramaron mientras miraba a esta mujer extraordinaria que veía más allá de su riqueza, su fama, sus barreras cuidadosamente construidas, para ver al padre asustado que estaba debajo. «Tengo miedo», susurró, la admisión arrancada de la parte más profunda de su alma. «Siempre lo he tenido». Sofía se cruzó al estrecho pasillo y le tomó la mano. No la mano de un director, o un viudo, o un cuento de advertencia, sino simplemente la mano de un hombre que estaba aprendiendo a confiar de nuevo. Su toque era suave pero firme, ofreciendo fuerza sin exigir nada a cambio. «Está bien», dijo ella. «Tener miedo significa que todavía eres lo suficientemente valiente como para amar». Kaiket Ingia. Comenta si te gustó esta historia. En un mundo obsesionado con las historias, a veces lo más poderoso que podemos hacer es proteger el derecho de alguien más a escribir la suya. El avión se vació en silencio después de eso, con los pasajeros pasando junto a la familia Lázaro, con respetuosos asentimientos en lugar de miradas curiosas. Sofía recogió sus pertenencias lentamente, dándole a Andrés tiempo para procesar lo que acababa de suceder. «Sofía», la voz de Elisa era pequeña, incierta. «Todavía vas a ser nuestra amiga, incluso ahora que todos saben quién es mi papi». Sofía se arrodilló a la altura de los ojos de Elisa. Su corazón se rompió ante la pregunta. Esta pequeña niña ya había aprendido que la fama podía ahuyentar a la gente, que la identidad de su padre era tanto una carga como una barrera para una conexión auténtica. «Elisa», dijo Sofía con firmeza, «no me hice amiga de ti por quién es tu papi en el mundo. Me hice amiga de ti por quién es él aquí». Se tocó el pecho. «Y por quién eres tú, y por cómo ambos me hicieron sentir menos sola en un vuelo largo». Andrés se quedó congelado en el pasillo, observando a esta mujer, esta extraña que se había convertido en algo más en el lapso de 3 horas. Navegar por los miedos de su hija con el tipo de gracia que él había olvidado que existía. «¿Pero qué pasa si la gente dice cosas malas?», persistió Elisa. «¿Qué pasa si toman fotos cuando cenamos? Entonces comeremos adentro», dijo Sofía simplemente. «Y recordaremos que a la gente que importa, la gente que vale la pena conocer, le importan los panqueques en forma de mariposa, no los titulares en forma de mentiras». Andrés finalmente encontró su voz. «Sofía, no entiendes en lo que te estás metiendo. La atención, la especulación, la forma en que desmenuzarán todo sobre ti, sobre nosotros, sobre lo que esto significa». Sofía se puso de pie y lo enfrentó directamente, sus ojos firmes y seguros. «Andrés, hace 3 meses, sostuve la mano de un niño pequeño mientras daba su último aliento. Su madre me preguntó si pensaba que el amor continuaba después de la muerte. ¿Sabes lo que le dije?». Andrés negó con la cabeza, incapaz de hablar. «Le dije que el amor no termina, solo cambia de forma. Se convierte en la forma en que tratamos a los extraños con amabilidad, la forma en que elegimos la valentía sobre la comodidad, la forma en que abrimos nuestros corazones, incluso cuando tenemos miedo de que puedan romperse de nuevo». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran entre ellos como semillas en tierra fértil. «Tu esposa te amó lo suficiente como para darte a Elisa. Elisa te ama lo suficiente como para querer que seas feliz. He pasado la última hora viéndote recordar cómo amar, no porque el dolor se haya ido, sino porque eres lo suficientemente valiente como para llevarlo junto a algo nuevo». Andrés sintió que el último de sus muros se desmoronaba, no en la derrota,
sino en la rendición a algo más grande que su miedo. «No sé cómo hacer esto», susurró. «Yo tampoco», admitió Sofía. «Pero tal vez eso está bien. Tal vez el amor no es algo que entendamos. Tal vez es algo que simplemente permitimos». Elisa deslizó su pequeña mano en la de Andrés. Luego alcanzó la de Sofía con la otra. ¿Podemos permitirlo juntos? A veces, las mejores cosas de la vida suceden no cuando tenemos todas las respuestas, sino cuando somos lo suficientemente valientes como para hacer mejores preguntas. 6 meses después, Andrés estaba de pie en la cocina de su casa, en un barrio costero cerca de Buenos Aires, volteando panqueques en forma de mariposa, mientras Sofía ayudaba a Elisa a poner la mesa. La casa que una vez había resonado con el vacío, ahora resonaba con risas, conversación y el cómodo caos de personas que habían elegido construir algo hermoso juntas. La transformación no había sucedido de la noche a la mañana. Hubo cenas incómodas, conversaciones cuidadosas sobre límites y expectativas, y momentos silenciosos en los que el dolor y la culpa amenazaban con abrumar el amor creciente entre ellos. Pero con cada día que pasaba, cada comida compartida, cada cuento para dormir leído por 2 voces en lugar de una, habían aprendido que sanar no significa olvidar, significa encontrar espacio para que el dolor y la alegría coexistan. «Papi, estás quemando las alas de la mariposa», se rió Elisa, señalando los bordes ligeramente demasiado marrones del panqueque. «Eso solo significa que están listas para volar», dijo Sofía, envolviendo sus brazos alrededor de ambos por detrás. Era un gesto que había tardado meses en sentirse natural. La intimidad casual de personas que habían aprendido a amar, no a pesar de sus cicatrices, sino porque esas cicatrices les habían enseñado a reconocer la verdadera sanación. Andrés volteó los panqueques con éxito y se giró en el abrazo de Sofía, maravillado de lo bien que se sentía esto, de cómo la foto de Sara en la repisa parecía sonreírles con aprobación en lugar de con acusación. «Tengo algo que decirles a los dos», dijo Andrés, su voz llevando el peso de alguien que había aprendido la diferencia entre los secretos que protegen y las verdades que liberan. Elisa se animó de inmediato. «¿Vamos a tener un perrito?» «Mejor», se rió Andrés. «He decidido crear la Fundación Sara Lázaro para familias que lidien con la pérdida repentina. Sofía va a ayudar a dirigirla». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Habían hablado de esto tarde por la noche en los momentos de tranquilidad entre la sanación y la esperanza, sobre cómo transformar su dolor en un propósito. Continuó Andrés, arrodillándose a la altura de Elisa. «Quiero que nos ayudes a decidir qué tipo de cosas debe hacer la fundación. Tú entiendes mejor que nadie lo que los niños necesitan cuando su mundo se pone patas arriba». Elisa rodeó el cuello de Andrés con sus brazos. Luego hizo un gesto para que Sofía se uniera al abrazo. «Mamá estaría muy orgullosa», susurró. Pero luego, con la premeditada reflexión que la había caracterizado a lo largo de su viaje, Elisa buscó en su mochila y sacó el dibujo en el que había estado trabajando durante el vuelo. Se acercó a la mujer que había causado tanta conmoción, que ahora estaba de pie tranquilamente en la puerta de embarque, con aspecto incómodo y avergonzado. «Tenga», dijo Elisa, ofreciéndole el dibujo. «Esto es para que recuerde que todos tienen una historia, y las historias deben ser protegidas, no compartidas sin permiso». La mujer se arrodilló con lágrimas en los ojos, mientras miraba el sencillo dibujo de 3 figuras tomadas de la mano. «Gracias, cariño. Eres mucho más sabia que yo». «Está bien», dijo Elisa con el perdón generoso de la infancia. A los adultos a veces se les olvida que el amor es más importante que ser famoso. Los 3 se quedaron allí,
en su cocina, no reemplazando lo que se perdió, sino construyendo algo nuevo, honesto y lo suficientemente fuerte como para honrar tanto su pasado como su futuro. Afuera, el océano Atlántico se extendía sin fin hacia el horizonte, llevando olas que habían viajado miles de kilómetros para llegar a esta orilla. Como el amor, pensó Andrés, como el coraje para empezar de nuevo, como la gracia que los había unido en un avión a 9,000 metros por encima de sus miedos. En el refrigerador, sostenido por imanes de mariposa que Sara había elegido una vez, colgaba la obra maestra más reciente de Elisa. Un dibujo de 3 figuras de pie, tomadas de la mano en una playa, con una sola mariposa volando sobre ellos. Ya no era el boceto anhelante de una niña imaginando su pieza perdida, sino una celebración de la familia que había crecido de la pérdida para convertirse en algo aún más hermoso de lo que se habían atrevido a esperar. Los panqueques definitivamente se están quemando ahora, murmuró Sofía contra su oído. Déjalos quemar, dijo Andrés, abrazando a su familia más fuerte. Tenemos mucho tiempo para hacer más. El amor no siempre llega cuando estamos listos para él. A veces, llega cuando más lo necesitamos. Si te gustó esta historia, dale me gusta y comparte para que otros crean en el amor verdadero.